Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo le pediré al Padre que os dé otro Paráclito, que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El Espíritu no puede recibirlo, el mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros, en cambio, lo conocéis, porque mora con vosotros y está con vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Cuando he pensado acerca de qué hablar en el día de hoy, se me ha ocurrido el tocar un tema que lo tenemos en cada misa, y es la epíclesis. Cada vez que vamos a misa, en la misa está este momento que hoy voy a explicar. Es el momento en el que el sacerdote invoca al Espíritu Santo sobre las ofrendas. Es un momento especialmente solemne que ocurre antes de la transustanciación. El sacerdote, para remarcar este hecho de que descienda de lo alto el Espíritu Santo sobre las ofrendas, incluso acaba poniendo las manos sobre ellas. Gesto de bendición. Poner las manos es gesto de que algo se está transmitiendo por el poder sacerdotal. Para reforzar todavía más este símbolo con las manos, en un momento dado de la fórmula, el sacerdote hace la señal de la cruz sobre ellas. No es en ese momento cuando se produce la transustanciación, pero es el momento previo en el que, antes de ese momento sacratísimo, se pide que baje de lo alto el Espíritu Santo sobre esa materia que va a ser transformada. Podemos encontrar dos pasajes interesantes para entender un poco más este momento de la misa. En Hebreos, capítulo 9, versículo 14, dice San Pablo: cuanto más efectivamente la sangre de Cristo, que a través del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo. Fijaos, que a través del Espíritu Santo se ofreció a sí mismo. Jesús se ofrece a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo como el amor entre el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo que nace del amor del Padre y el Hijo. Por eso, el Hijo encarnado se ofrece a sí mismo a través del amor del Espíritu Santo. Es una cosa que solo la entenderemos totalmente cuando estemos viendo a la Santísima Trinidad. Pero en el Calvario estaban las tres personas, solo una encarnada. Uno enviando el Padre, otro encarnándose y después sufriendo el Hijo, otro el que había dado su sí, su consentimiento
tanto al Padre, que por amor a sus hijos había enviado lo más querido del Hijo, como al sí del Hijo a semejante pasión y sufrimiento. Los tres, con un amor infinito, estaban allí sobre el Calvario. Y por eso dice que a través del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo. Eso es válido pensarlo para la misa también, porque la misa es la actualización del único sacrificio sobre el Calvario, con lo cual también ahora el Hijo se ofrece a través del Espíritu Santo. También ahora el Hijo está sobre el altar después de la consagración, pero ese sacrificio incruento se ofrece a través del otro. Es cierto que en un momento dado del canon romano le pedimos a nuestro ángel que lleve ante la presencia de Dios nuestras oraciones. Es cierto, pero por supuesto Dios escucha todo, aunque no se lo lleve un ángel, pero el ángel las recoge para decir: Señor, mira, como remarcando, como insistiendo, se une nuestra oración más la intercesión de ese ángel y de más ángeles. Si eso ocurre con nuestras oraciones, algo parecido ocurre con lo que acabo de decir en la carta de los Hebreos, que a través del Eterno Espíritu se ofreció a sí mismo. Si nosotros a nuestra oración pedimos que se una el ángel llevando las oraciones al Padre, el Hijo llevó todo lo que había hecho, todo ese amor, toda esa intercesión a través del Espíritu Santo. Podía haberlo hecho directamente, pero daos cuenta de lo interesante que es este otro concepto, que no lo sabríamos si no fuera porque nos lo dice ese gran teólogo que es San Pablo, y que de pronto en este versículo tan pequeño nos hace reparar en la unión, conexión que existe entre las tres personas. Otro pasaje que hay que meditar a la hora de hablar de la epíclesis es el pasaje de Lucas 1:35, cuando Dios mismo nos dice a nosotros los hombres: el Espíritu Santo, es el pasaje del ángel que se presenta ante la Virgen María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Y por esta razón el niño santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es verdad que muchas veces tendemos a pensar como que el Hijo se encarnó y ya está. Él baja y se acabó. Es correcto totalmente. Es el sí del Hijo el que hace que se encarne, sí. Pero cuando Dios nos revela que el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, esto es lo que venimos a decir cuando en el credo decimos: y se encarnó por obra del Espíritu Santo. Aquí no me voy a alargar. Se aplican los mismos criterios que dijo San Pablo en el texto de los Hebreos que he dicho. Lo mismo. El Hijo vino, sí, pero porque el Espíritu Santo había dicho sí, tan decididamente como el Hijo, tan decididamente, no menos. Claro, fijaos que estos dos versículos nos hacen ver lo que sucede sobre el altar de un modo distinto, más completo. Porque lo mismo que el Espíritu Santo vino sobre María para la encarnación, también el Espíritu Santo viene sobre el sacerdote para la transustanciación. Esto ya lo notaron autores antiguos hace muchos siglos. Es un pensamiento bellísimo. Lo mismo que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Lo mismo que el Espíritu vino sobre María para preparar, acompañar y seguir tras ese momento irrepetible de la encarnación.
también ahora sobre el altar el Espíritu Santo viene sobre el sacerdote para algo que es muy simbólico de la encarnación. Yo, cuando me inclino sobre el altar, porque hay una rúbrica que dice el sacerdote se inclina al decir la fórmula de la consagración. Unos se inclinan más, unos sacerdotes se inclinan más y otros menos. Eso la rúbrica lo deja al criterio de cada sacerdote. Pero a mí me gusta, como vi después que lo hacía el Padre Pío, a mí lo había sentido ya antes así, el inclinarse lo más posible sobre el altar, ya que no me puedo en ese momento postrar. Ya que no me puedo postrar, al menos me inclino con la máxima reverencia para ese momento de la consagración. Y en ese momento en que voy a pronunciar la fórmula, aunque he intentado prepararme todo el rato, desde antes de la misa, incluso mientras vengo por la calle intento prepararme para la misa, me detengo un momento y me imagino realmente al Espíritu Santo rodeándome, preparándome mi alma para el milagro que va a ocurrir. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. La encarnación, que Dios todo lo hace muy bien, hizo que antes viniera el Espíritu Santo. Y ya estaba preparadísima. Y entonces, viniendo el Espíritu Santo trae la encarnación del Hijo. Lo mismo podemos aplicarlo a la misa. Aunque el sacerdote en la epíclesis ya ha orado para que venga, el sacerdote justo antes de la fórmula, a mí me gusta hacer con la mente el esfuerzo de pensar esa acción trinitaria que va a tener ese momento. También de prepararme personalmente, de pedir al Espíritu Santo que me prepare. Os aseguro que tengo que hacer un esfuerzo, porque en ese momento lo que yo sentiría es prepararme mucho más tiempo. Cuando los sacerdotes a veces decimos misa a solas, en un retiro espiritual o en una visita a un monasterio, etcétera, allí podemos dedicar todo el tiempo que queramos. Por eso la misa del Padre Pío solía durar unas 2 horas. No estoy tanto, por supuesto, pero ese momento sí, hay que prepararse. Seguro que la Iglesia dirá, sí, prepárate todo lo que puedas. Por acabar el tema de la Biblia y la epíclesis, mañana tocaremos el tema de las anáforas, de la liturgia, de los textos más antiguos, de la epíclesis, analizándolos. Solamente hay otro elemento que resulta muy interesante. Es lo que los judíos denominaron la Shekinah, que no es una palabra bíblica. Pusieron ese nombre, Shekinah, a esos momentos del Antiguo Testamento en que se dice que la gloria de Dios descendió sobre la tienda de la reunión o el templo. La gloria de Dios descendió como una nube de luz llenándolo todo. Pues el descenso del Espíritu Santo sobre el altar ciertamente recuerda a ese descenso de la gloria de Dios, la nube luminosa. Y esto yo sí que muchas veces, pensando en todos esos pasajes de Moisés, de la época de Salomón, cuando el sumo sacerdote consagró el templo, etc., sí que lo pienso, el Espíritu Santo como una nube que está flotando sobre el altar, y yo estoy metido en esa nube. Con estos pasajes bíblicos, ese momento de la consagración, a través de recordar la acción del Espíritu Santo, tiene una nueva profundidad. Adquiere muchísima más intensidad para el sacerdote. Pero cada fiel y cada sacerdote tiene que hacerlo en su interior.
no es algo que se pueda explicar. Pues nada más, que todos nosotros, a través de este primer sermón sobre la epíclesis, vivamos mejor el momento del sacerdote en que dice la fórmula y pone las manos sobre el cáliz y la patena, y después que vivamos también mejor la presencia, el descenso, la santificación del Espíritu Santo sobre el altar ya durante toda la misa. Que la vivamos mejor porque nos ayudará a todos nosotros a aprovechar lo que es el cuerpo de Cristo.